Bienvenidos sean todos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo mi opinión de la película Península, esta secuela de la aclamada estación zombie del año 2016. Así es, este mismo año 2020 llega esta secuela de aquella película titulada Península o Estación Zombie 2, como le gusten decir. Así que sí, hoy vamos a hablar de ella y bueno, antes que nada, como siempre, vamos a hablar un poquito de la sinopsis de qué va la película para ponerlos un poco en contexto en dado caso de que no sepan pues de qué va la película. La película se sitúa 4 años después del brote de zombies que vimos en la película Estación Zombie. Y aquí la península de Corea está devastada y Jung Seok, un ex soldado que logró escapar al extranjero, recibe la misión de regresar e inesperadamente se encuentra con sobrevivientes. Antes de comenzar, debo decirles a todos ustedes, los que me conozcan un poquito y me sigan en redes y en Letterboxd, ya sabrán esto, pero bueno, a ustedes que no tengo un video hablando de la película anterior, pues debo de decir que yo personalmente no fui muy fan de aquella película del 2016. Lo siento, no lo siento, disculpen, sé que a muchos les podrá haber gustado esa película, a mí pues no fue el caso, no encontré nada extraordinario en esa película. Y bueno, pues no fui muy fan. Esta película la estoy viendo porque es un estreno, porque es una película de la que obviamente me gustaría tener una opinión. Ya vi la primera película, entonces pues bueno, hay que ver de una vez la segunda, la secuela. Pero bueno, únicamente quería decirles esta mi pequeña postura sobre la película porque creo que se puede englobar perfectamente este video o esta opinión, mi opinión obviamente de Península, esta segunda película de la que vamos a hablar hoy, en una frase muy particular. Y creo que todo depende de tu experiencia con la primera parte, pero también de las expectativas y de lo que tú estabas esperando para esta película. Así lo podemos englobar, mi opinión creo que es esa, pero obviamente vamos a profundizar poco a poco en ella y más adelante volveré a retratar esto bien que les digo. Esta secuela a grandes rasgos me parece floja, me parece una película muy pobre y es una película muy diferente a Estación Zombie 1. Te haya gustado o no como a mí, hay que reconocer que esta película es completamente diferente y salvo el universo de zombies, salvo el universo de que en Asia pues están jodidos en ese lado de los zombies, fuera de este universo ficticio que la película plantea, no veo mayor relación con la película anterior. Así que perfectamente podrías ver la primera y no ver esta, o ver esta y no ver la primera, y no vas a perderte de mucho, porque la verdad es que no hay relación directa con la primera en este caso, o con la segunda, pues en el caso de la primera, salvo el mundo ficticio que ya bien les comento. Es muy diferente porque en esta ocasión la película es más grande en efectos, es más grande en personajes y es más grande también en, vaya, en explosiones, en efectos, como ya bien les digo. Me refiero a más grande en cantidad y no en calidad. Eso sí hay que ponerlos un poco claro y un poco en perspectiva. Pero vaya, no siempre que sea una película más grande en todos estos elementos significa que vaya a ser una mejor película y en este caso en específico me parece que va un poco por ese lado. Se optó por más explosiones, por más personajes, como ya bien les digo, pero también considero que es una película que al tener tanto que contar y la película de hecho tiene muchas subtramas, hay varios personajes, un grupo de personajes pues se divide, entonces vemos qué le pasó a uno, qué le pasó a otro y estamos siguiendo a los protagonistas, a los personajes secundarios y debo decir que la película me resulta muy vacía y me resulta muy artificial y muy genérica en ese sentido. Creo que, vaya, quisieron tomar el riesgo, a diferencia de la primera película, que yo es algo a lo que pues le doy el mérito de que en pocas locaciones, en el tren y salvo una que otra locación exterior, pues lograron hacer algo por lo menos interesante. Aquí es todo tan grande que, no sé, no se le da profundidad a nada, no se le da emoción a nada. Y me parece que la película se queda en un producto muy genérico y en un producto muy vacío. Vaya, creo que es a grandes rasgos también de lo que va mi opinión y de lo que creo yo y considero que la película amerita.
Ahora bien, lo que me refería un poco al principio es que todo radica, el problema va a radicar en tu experiencia viendo la primera, si te gustó o no. ¿Por qué me refiero a esto? Porque como ya bien les comento, esta película no es buena, definitivamente es una película genérica, de eso creo que no hay ningún tipo de duda de zombies, que vaya, la película utiliza los zombies únicamente para hacer caras feas frente a un primer plano, o que estén babeando, o que se amontonen entre todos. Es decir, una película de zombies más, una película que no retrata nada más que un mundo apocalíptico o post-apocalíptico. Y la película no va más allá de eso. En eso creo que no hay ningún tipo de duda, por lo menos de mi parte. Habrá gente a la que le habrá gustado y pues hay que respetar, por supuesto, esas opiniones. A lo que me refiero ahora sí es que si a ti te gustó la primer película, prepárate porque esta va a ser una gran decepción de tu parte. ¿Por qué? Porque es una película de entrada, como ya bien les comento, muy diferente, que no tiene ningún elemento prácticamente de la primer película. Y si te gustó mucho la primera, pues esta película la vas a encontrar un completo desastre. Va a ser una decepción grandísima. Por lo menos así lo vería yo si me hubiese gustado la primera película, y es a lo que he estado leyendo también por ahí en otros medios. Ahora, si eres una persona como yo que no le fascinó la primera película o que no le gustó la primera película, pues esta secuela sigue siendo genérica, por supuesto, eso no quita nada de eso, pero tu experiencia viendo esta secuela no va a ser tan desastrosa, o por lo menos no va a ser tan decepcionante como si te hubiese gustado la primera película. Es decir, esta película la encuentro floja, la encuentro pobre, muy limitada, pero no fue una decepción para mí porque personalmente no esperaba absolutamente nada de esta secuela. Creo que ahí radica un poco el problema. Creo que la gran mayoría de las personas vamos a coincidir en esto, en que esta secuela es muy pobre, pero habrá diferencias entre es una gran decepción porque la primera película es buenísima respecto a esas personas que piensan eso, o es una mala película, pero vaya, no deja de ser una película del montón como en mi caso. Es decir, creo que ahí radica un poco el problema, así que pues únicamente para tenerlos un poco en contexto de si les gustó o no les gustó esa película, pues para que vayan más o menos viendo qué esperar en esta secuela. La película la dirige el mismo director que la anterior, la dirige Jeon Sang-ho. Y bueno, pues a diferencia de que el consenso general de la primera película es una película aclamada, aquí a pesar de que es el mismo director y él también escribe las dos películas, no se encuentra ninguno de los elementos que vimos en la película anterior, y creo que el problema radica en gran medida en el guión. Y es que aquí, además del director, que es uno de los escritores, el segundo escritor no es el mismo segundo escritor de la primera película. Entonces creo que aquí es donde radica el problema, porque a ver, en ambas películas la historia, la verdad es que es muy simple, no nos presenta nada innovador, pero aquí en esta secuela los personajes son muy vacíos, muy planos, y nunca se llega a profundizar en ninguno de ellos, y tampoco hay nada de emoción en la película. Es decir, la película es un tanto manipuladora en ese sentido, porque hay muchas escenas en las que te intentan hacer llorar o por lo menos sentirte mal, pero ¿qué elementos utilizan? Slow motion, es decir, cámara lenta, música a todo volumen, música nostálgica, música triste, y personajes con lágrimas cayéndoles en cámara lenta a través del rostro. Personalmente no le veo ningún valor en eso. Creo que es la manera más pobre de intentar emocionar o de intentar hacer sentir mal o triste al espectador. Y bueno, pues en lo personal, te puedes en el momento decir, ay, pobrecito este personaje, sí, porque es manipuladora en ese sentido de la película, pero no, personalmente yo no le veo ningún tipo de valor en eso. Así que sí considero que esta película es bastante plana en el sentido de los personajes y en el sentido de escenas o situaciones verdaderamente emocionantes. Y bueno, como ya les había dicho al principio, esta película es mucho más grande en tema de efectos, también en presupuesto, por supuesto. La primera película costó alrededor de 8 millones, esta segunda costó alrededor de 16 millones de dólares, es decir, el doble de presupuesto, pero sorprendentemente la película se ve mal. La película se ve mal. Cuando vean la cinta sabrán a lo que me refiero, pero hay distintas escenas de persecuciones en autos, en carros,
en donde las calles están llenas de zombies y tienen que pasar por ahí, atropellarlos o sacar alguna otra ruta, pero se ve muy mal. Esas escenas, esas secuencias de persecución en autos en concreto, se ven muy mal en tema de visual y en tema de efectos. Entonces no sé en dónde se gastaron los millones, no sé si en más locaciones, creo que es en más extras porque la película pues tiene muchísimos más zombies, pero no me parece que haya sido un presupuesto bien utilizado. El presupuesto por supuesto que está ahí, se gastó por supuesto, pero no me parece que sea un presupuesto bien utilizado en ese sentido. La verdad, parecen escenas de videojuegos en muchos de estos momentos. Pero bueno, señores y señores, en general creo que puedo decir que la película es pobre, está muy limitada, como ya bien les comenté, y que como llevo también diciendo alrededor y durante toda la review, todo dependerá de tu experiencia viendo aquella primera película. Pero bueno, señores y señores, espero de verdad que les haya gustado este video, esta opinión. Si ustedes ya vieron esta película, por favor déjenme su opinión abajo en los comentarios. Mi nombre es Osvaldo Escalante, abajo en la descripción tienen toda la información y nos vemos en un próximo video.